Mujeres que matan y mutilan a los suyos. ¿Por qué razón una madre cría un hijo y luego lo mata y lo quema? Hacen del asesinato un juego. Sus actos son de increíble brutalidad. Le robé y lo maté sin el mínimo sentimiento. ¿Qué las lleva a tales extremos? ¿Y quién es? ¿La más malvada? Existe una escala para medir las facetas más siniestras de la conducta humana, los actos malignos. Clasifica la mente criminal y sus crímenes. Desde asesinatos impulsivos a asesinatos en serie, la ciencia se vale de ese instrumento para determinar quiénes son los más perversos. Índices de maldad. El 93% de los asesinatos son cometidos por hombres. ¿Qué motiva a una minoría de mujeres a matar? Los 9 hijos de Mary Beth Tenning murieron misteriosamente, uno tras otro. Kathy Wood y Gwen Graham, asistentes de enfermería en Michigan, practicaron un siniestro juego que quitó la vida a 5 pacientes. Teresa Knorr torturó despiadadamente a sus 6 niños y mató a 2 hijas. Madres y nodrizas existen para criar y sin embargo cometen los más abominables actos de maldad. Tammy Lynn Tenning fue el 9º niño en morir en la familia Tenning. Pero no todos los actos de maldad son iguales. Hay diferencias en cómo y por qué mataron a estas mujeres. ¿Quién provocó estas atrocidades? Para establecer grados de maldad debemos comparar sus crímenes. Ahora hay una escala con 22 niveles para medir los grados de maldad. Considera los motivos, métodos y crueldad del asesino. Mientras más calculado y brutal es un crimen, más alto califica el hechor en la escala. Mi escala me ayuda a navegar por las turbias aguas del crimen violento. El creador de la escala es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. El Dr. Stone formula preguntas profundas. ¿Qué características de personalidad encaramos? ¿Qué antecedentes tiene el sujeto? ¿Adicción a drogas? ¿Crianza descuidada? ¿Brutalidad paterna? ¿Es posible nacer malvado? La mayoría de las mujeres asesinas terminan en los niveles inferiores de la escala del Dr. Stone, porque son criminales impulsivas de solo una ocasión. Mujeres como Jean Harris, la directora de una escuela privada de niñas. Harris mató a su amante de un tiro cuando descubrió que le era infiel. El Dr. Stone sitúa a Harris en el extremo inferior de su escala, nivel 2, crímenes pasionales. Al continuar examinando casos de mujeres que matan, el Dr. Stone advierte otro patrón. Uno advierte que una abrumadora mayoría ha matado a alguien de su círculo íntimo. Han asesinado a un esposo o a un amante, tal vez a un padre, o posiblemente a un hijo. Tal fue el caso de Mary Beth Tenning. Schenectady, Nueva York, 1971. Mary Beth Tenning y su esposo Joe tienen 2 saludables hijos. Barbara, de 4 años, y Joseph, de 1. Mary Beth está embarazada con su tercer niño. Poco antes de que nazca el bebé, muere el padre de Mary Beth. 3 meses después, su hijo recién nacido fallece de meningitis. Antes del funeral, ella inicia lo que será un ritual. Lava cuidadosamente las ropas del bebé y las empaca después, junto con los juguetes y muebles del niño. En el funeral se sintió abrumada, no solo por el dolor, sino por el afecto.
Amigos y vecinos se le acercaron y se pusieron a sus órdenes. 2 semanas después, Mary Beth llevó a su hijo Joseph al servicio de emergencia. Fue declarado muerto, causa desconocida. Transcurrido solo un mes, Mary Beth lleva a su única hija sobreviviente, Bárbara, al hospital. La instan a dejar a su hija allí, pero ella la traslada a casa. Bárbara muere al día siguiente. Es el tercero de sus hijos que fallece en el lapso de 2 meses. Una vez más, antes del funeral, efectúa su ritual. Para comprender la reacción de Mary Beth Tenning ante el cariño que recibe por la muerte de sus hijos, hay que analizar su infancia. Siendo niña, Mary Beth Rowe es mala alumna en la escuela y tiene pocos amigos. En casa se siente como la hija que sus padres nunca quisieron. Su padre es frío e indiferente. La encierra en un closet cuando llora. Ella jamás logra captar la atención y afecto de su progenitor. Siendo adolescente, es considerada una extraña. Su única actividad escolar: presidenta de futuras amas de casa de la nación. Luego, el padre de Mary Beth cae enfermo. Aún en su lecho de muerte, manifiesta escaso interés en su única hija. El padre de Mary Beth Tenning murió sin haber manifestado a su hija el afecto que ella anhelaba. La atención que subsecuentemente logró por la muerte de su bebé puede haber sido un estímulo psicológico. En el año 1972, los 3 hijos de Mary Beth han muerto. Y en 1973, un cuarto bebé, Timothy, muere. Pocos años después, otros 3 hijos de Mary Beth mueren. En el hospital, 3 de esos fallecimientos son atribuidos a la muerte súbita y 4 son clasificados causa desconocida. Ella repite los mismos rituales. Amigos y vecinos tratan de consolar a la mujer que ha sufrido tantas pérdidas trágicas. Se conjetura en torno a un raro desorden genético que puede haber costado la vida de sus niños. Las exequias de cualquier niño son algo muy difícil para cualquier director funerario, y esta familia parecía tener mala suerte, y aquí en Daly los vecinos la compadecíamos. Pero en 1981, los rumores sobre un desorden genético se acallaron repentinamente. Un niño que ella ha adoptado muere. Ahora hay más sospecha que simpatía hacia Mary Beth Tenning. Diciembre de 1985, otro bebé, Tammy Lynn, muere. Y Mary Beth Tenning es arrestada. Tammy Lynn Tenning fue el 9º niño en morir en la familia Tenning en el plazo de 14 años. Al ser interrogada, ella rompe en llanto y dice a los investigadores que nunca sintió ser alguien en la vida. Confiesa haber asfixiado a 3 de sus hijos, pero niega haber dañado a los otros. ¿Por qué Mary Beth Tenning eliminó a sus propios hijos? Reveló un extraño patrón de conducta que los médicos llaman síndrome de Munchausen. Se produce cuando a padres o tutores
les gusta llamar la atención de otros. Para Tenning pudo ser un trágico afán de lograr que la apreciaran, como tanto ansiaba. Mary Beth Tenning fue declarada culpable de matar a su hija y sentenciada a 20 años sin remisión. Podría aspirar a libertad condicional en el año 2007. Como otras mujeres que matan, Mary Beth Tenning asesinó a aquellos más cercanos, sus hijos. Parece haber sido motivada por la atención de que fue objeto cuando fallecieron. Estos son factores que el Dr. Stone tomó en cuenta al clasificar a Tenning en su índice de maldad. Debido a que mató solo a algunos de sus hijos, aparentemente para llamar la atención, la incluí en el nivel 7 de mi escala. Asesinos muy egocéntricos que matan a seres queridos por razones narcisistas. ...1994, Carolina del Sur. Susan Smith, madre de 2 niños pequeños, acaba de separarse de su esposo. Poco después, enfrenta el peor miedo que una madre pueda sufrir. Quiero decir a quien quiera que tenga mis hijos, que por favor... Repito, por favor los traiga a casa. Los hijos de la Smith han desaparecido. Afirma que un hombre afroamericano raptó a sus 2 hijos pequeños y ruega públicamente por su retorno ilesos. Una vez activada la investigación policial, la atención general recae en la dolida madre. La policía sospecha de su declaración y la somete a varios exámenes poligráficos. Nuevos acontecimientos del caso son investigados en este momento, pero no parecen ser tan promisorios como se supuso. 9 días después de la desaparición de los niños, Susan Smith confiesa haberlos matado. Condujo su auto al borde de un lago y ató a los chicos dormidos en sus asientos. Soltó luego el freno de mano y observó cómo el auto se sumergía en el agua. Susan Smith tenía amores con un destacado ejecutivo donde trabajaba. Días antes que ella matara a sus hijos, él puso término a la relación con una carta. Sin duda alguna, serás excelente esposa para un hombre afortunado. Pero lamentablemente no seré yo. Hay cosas en ti que no me acomodan bien. Y sí, me refiero a tus hijos. Tal como Mary Beth Tenning, Susan Smith mató a sus hijos. Sin embargo, el Dr. Stone la considera más malvada. Susan Smith actuó impulsada por motivos egoístas. Mató a sus hijos para continuar un amorío y luego trató de cubrir el hecho con una mentira insidiosa. Quiero decir a mis bebés que su mamá los extraña mucho. En tanto que Mary Beth Tenning pertenece al nivel 7 de mi escala, pongo a Susan Smith por sobre ella, en el nivel 10. Asesinos egocéntricos de personas que los obstaculizan. Los casos de Susan Smith y Mary Beth Tenning son memorables, en parte porque hay muy pocas mujeres asesinas. ¿Por qué las mujeres son menos violentas que los hombres? Algunos investigadores creen que la respuesta está en la estructura de nuestros cerebros. El Dr. Ruben Gerd es un neurólogo de la Universidad de Pensilvania. La diferencia que hay entre hombres y mujeres me interesó desde que tengo uso de razón. Cuando uno crece te preguntas sobre el sexo opuesto, si sienten de la misma manera, si piensan de la misma forma. Para entender las diferencias subyacentes entre hombres y mujeres, el Dr. Gerd inició un estudio de conductas. Si alguien me pregunta ¿dónde ves la mayor diferencia?, yo señalo que en la agresión física. Hay una conducta que nos diferencia marcadamente. Vean el diario de la mañana y miren las noticias de la televisión. Si el tema es la agresión física, lo más probable es que haya sido cometida por hombres. Las estadísticas señalan que el 93% de los asesinatos son cometidos por hombres. Para determinar por qué hombres y mujeres tienen diferentes niveles de agresión, el Dr. Gerd exploró los cerebros de 57 mujeres y 59 hombres, usando resonancia magnética y centrado en 2 regiones del cerebro.
Las dos regiones importantes en términos de regulación emocional son la amígdala y el lóbulo frontal. Son las zonas responsables de controlar emociones. La amígdala es una parte del tálamo ultrasensible a la amenaza. En esencia, acoge la información entrante al cerebro y luego toma una decisión. ¿Eso es amenaza o no es amenaza? El lóbulo frontal lee la señal y decide cómo responder. Al comparar estas dos regiones, el Dr. Gurr cree poder ver qué hace a los hombres más violentos que las mujeres. Encontró que los cerebros de hombres y mujeres son casi idénticos, excepto por un detalle sorprendente: la zona del lóbulo frontal. Esa parte es relativamente menor en los hombres que en las mujeres. De hecho, si nos centramos en el volumen de esta zona y la medimos en un grupo de hombres y en un grupo de mujeres, parecería que procediéramos de diferentes especies. Los hombres tienen menos capacidad de inhibir un impulso de atacar y de concretarlo en un acto de agresión física. Debido a que las mujeres tienen lóbulos frontales más amplios, el Dr. Gurr cree que son más capaces de controlar la agresividad que los hombres. De modo que cuando la amígdala envía la orden de ataque, los hombres disponen de menos tejido lobular frontal para regular ese impulso específico y, consecuentemente, son menos eficaces para inhibir esa tendencia que puede llevarlos a agredir a una persona. Sin embargo, no todas las mujeres son capaces de inhibir impulsos violentos. Casi todas las mujeres que matan, como Marybeth Tenning y Susan Smith, asesinan a quienes tienen cerca de ellas. No fue así en el caso de Kathy Wood y Gwen Graham. Kathy dijo, bueno, ¿qué es lo peor que se te ocurre? Yo vacilé y luego dije, un asesinato es lo peor que pienso que una persona puede hacer. Ella hizo una pequeña pausa y me dijo, ¿y qué tal 6? Wood y Graham hicieron del asesinato un juego. El hecho que Wood y Graham vieran el asesinato como un juego hace que sus horribles crímenes sean aún más odiosos. 1984. Grand Rapids, Michigan. Kathy Wood está deprimida. Esta joven esposa y madre rara vez sale de casa. Lee relatos de crimen y suspenso y dice a su marido que tiene curiosidad sobre cómo sería acuchillar a alguien. Rechaza los quehaceres del hogar y tiene la casa en estado de abandono. El matrimonio comienza a sufrir. Pero se produce un cambio. Wood consigue trabajo como asistente de enfermería en una casa de reposo local. Se torna más sociable. Empieza a relacionarse con sus colegas después de sus turnos. Kathy suele amanecerse en fiestas y esto causa riñas con su esposo. El trabajo de Kathy en Alpine Manor representa un cambio de vida. Ella gana confianza propia y se anima a hacer cosas que nunca había intentado. 1986. Tramita su divorcio e inicia una serie de relaciones lésbicas. Kathy se entusiasma con una nueva colega llamada Gwen Graham. La relación progresa y Gwen empieza a vivir con Kathy. Comparten turnos de trabajo y desarrollan un fuerte vínculo. Hacen bromas pesadas a pacientes y compañeros de trabajo. El romance se intensifica físicamente y ponen a prueba su solidez. Compiten con rompecabezas y crucigramas, haciendo que la perdedora asuma el rol de subyugada en sus fantasías sexuales. La relación se consolida y toma un giro diabólico. Gwen afirma que practicando sus juegos fraguaron un sórdido plan: matar pacientes de Alpine Manor. ¿Qué factores llevaron a Kathy Wood y Gwen Graham a fraguar ese sádico plan? Para responder a la pregunta, el Dr. Stone recurre a los antecedentes de las mujeres.
1962. Kathy Wood nace en un hogar desafortunado. Cuando era niña, dice, su madre era dura y despreciativa. Se inicia sexualmente a temprana edad. A los 12 años abusa de un chico vecino de menor edad. A los 13, afirma haber mantenido relaciones sexuales con una chica que simula ser un hombre. La infeliz adolescente trama una escapatoria. Kathy Wood se embaraza y se va a vivir con su novio. Poco después se casan. Más adelante revela que proyectó el embarazo para dejar la casa de sus padres. Desde muy joven, Kathy Wood desplegó una habilidad y una voluntad de manipular a personas cercanas a ella. Más adelante, eso llegaría a incluir a Gwen Graham. 1963. Nace Gwen Graham en Santa Mónica, California. Siendo adolescente, dice haber sido violada por su padre. Se quema con cigarrillos y se hiere los brazos para lidiar con el trauma de su abuso. Gwen se involucra en una serie de relaciones lésbicas. En 1986 sigue a una amiga a Grand Rapids, Michigan, y logra un empleo como asistente de enfermería en Alpine Manor. Ahí conoce a Kathy Wood. Tal vez sus infancias, similarmente atormentadas, las vincularon. Se concentraron obsesivamente una en la otra, y ese interés se tornó fatal. 1987. Alpine Manor. Good y Graham comienzan a buscar víctimas. El objetivo de su plan: deletrear la palabra muerte con las iniciales de sus víctimas. Seleccionan a su primera paciente, una mujer llamada Margaret Chambers. Kathy declara que ella observó mientras Gwen entraba al cuarto de la paciente y la asfixiaba con una toalla. Puso la toalla en la nariz de Margaret y después le tapó la boca para ahogarla. Y Margaret hacía ruidos y... Kathy cree que existe un propósito en el juego mortal que va más allá de la emoción y la diversión. Piensa que los asesinatos las unirán más como pareja y que el conocimiento de los actos cometidos impedirá que una y otra abandonen la relación. Graham y Good proceden a matar a otros 4 pacientes de Alpine Manor. Se vanaglorian ante sus compañeros del juego asesino, pero nadie cree en sus cuentos. 1987, se deteriora la relación. Gwen deja a Kathy por otra mujer, destrozando su vínculo criminal. Desolada, Kathy confiesa todo a su ex esposo. 14 meses después, Ken Good acude a la policía. Lo más triste de todo es que nunca nadie preguntó, ¿pero por qué lo hiciste? A diferencia de Mary Beth Tenning y Susan Smith, que mataron a sus hijos, Wood y Graham asesinaron a sus pacientes y tomaron objetos de sus víctimas como recuerdo de sus viles crímenes. Casi todos los médicos y enfermeras que matan a sus pacientes en supuestos actos de piedad pertenecen al nivel 14 de mi escala. Sin embargo, el motivo tras el plan pone a Wood y Graham sobre ese nivel. No solo mataron para consolidar su unión, sino que por el placer de hacerlo. Debido a eso las clasifiqué en el nivel 16, actos malignos múltiples. Kathy Wood testifica por la fiscalía y afirma que Gwen Graham fue el cerebro del juego asesino. Culpable de asesinato premeditado en primer grado. Graham es declarada culpable de 5 instancias de asesinato. Es sentenciada a 5 cadenas perpetuas. Kathy Wood recibe de 20 a 40 años. Florida, 1989. El cadáver descompuesto de un hombre es descubierto en un camino de tierra. Ha sido cruelmente ejecutado con 4 balazos en el pecho y es la primera víctima de una asesina predadora llamada Aileen Wuornos. Ella es la primera mujer asesina en serie registrada por el FBI. Como otros asesinos en serie, ¡Basuras del país! Es inquieta, evasiva y bebe demasiado. Sin embargo, Wuornos es única.
Solo 10% de los criminales violentos son mujeres, y aún hay menos mujeres asesinas en serie. Como Tenning, Wood y Graham, que asfixiaron a sus víctimas, las mujeres que matan usan métodos menos violentos que sus contrapartes masculinos. ¿Qué fuerzas impulsan a las pocas mujeres asesinas violentas? Mujeres como Aileen Wuornos. La doctora Catherine Lewis, psiquiatra forense de la Universidad de Connecticut, estudia la violencia femenina. La sociedad suele etiquetar la violencia entre las mujeres como originada por locura, enfermedad mental, mal criterio y estrés. La doctora Lewis analizó estas presunciones a través del estudio más amplio realizado a mujeres encarceladas. Entrevistó a 136 delincuentes para identificar sus patrones de violencia. Examinamos a mujeres con notorios antecedentes de violencia. Nos concentramos en mujeres convictas que estaban cumpliendo al menos 2 años de cárcel. Llevó a cabo entrevistas que identifican una vasta gama de desórdenes psiquiátricos. La entrevista planificada evalúa síntomas de depresión, síntomas de psicosis, síntomas de dependencia en drogas. Hola, soy la doctora Lewis. Hola. Y síntomas de otros desórdenes como personalidad antisocial. ¿Se quejó alguna gente de que fueras abusiva, empeñada en dañar, amenazar o ser cruel con otros niños? Sí. Bien, ¿qué edad tenías? La doctora Lewis encontró un desorden común a muchas de sus entrevistadas. La cantidad de violencia física por parte de mujeres con desorden de personalidad antisocial fue asombroso. Le robé y lo maté sin el mínimo sentimiento. Y lo haría de nuevo. Mataría a otras personas porque odio a los humanos desde siempre. El desorden de personalidad antisocial se caracteriza por indiferencia hacia los sentimientos ajenos y es una tendencia observada en Aileen Wuornos. ¿A qué edad comenzaste a ser violenta? Entre las entrevistadas por la doctora Lewis, estos síntomas fueron evidentes a temprana edad. ¿Alguna vez golpeaste o heriste a una mascota u otro animal con intención? Cuando tenía 8 o 9 años le disparaba a las ardillas. ¿Lo hacías por comida o por alguna otra razón? Era entretenido. De acuerdo. Para la mujer promedio con notorios antecedentes violentos, la aparición de los síntomas ocurría a los 8 años de edad. ¿Qué edad tenías cuando robaste o hurtaste por primera vez? La primera vez creo que 11 años. Estas mujeres tenían problemas importantes de conducta, incluso en su infancia, lo que empeoró cuando empezaron a drogarse. Tal como en esas voluntarias de la doctora Lewis, los problemas de Wuornos surgieron a temprana edad. Creció en un hogar física y emocionalmente abusivo y dice haber sido violada a los 12 años. Comenzó a beber y a usar drogas en su pubertad, a pelear con condiscípulas, a cambiar sexo por cigarrillos y monedas. Siendo adulta, la conducta criminal de Wuornos se acentuó. Se alcoholizó, asaltó una tienda de provisiones pistola en mano y fue arrestada por pelear en un bar. La doctora Lewis considera que la combinación de consumo de drogas y desorden de personalidad antisocial crea una mezcla volátil. Las mujeres con desorden de personalidad antisocial que dependen de las drogas dan respuestas inquietantes a las preguntas. ¿Ha ocurrido eso cuando estabas sobria, cuando usabas alcohol o drogas, o ambos? Sobre todo estando drogada o ambos. Algunas confiesan haber participado en robos armados, asesinatos de personas, marcar rostros con arma blanca, describen actos sumamente agresivos. 1989. Las tendencias agresivas de Wuornos conducen al asesinato. En su trabajo de prostituta aborda a un hombre que conduce por una carretera de Florida. Le dispara 4 veces, dándole muerte. Abandona el cadáver, roba el auto y empeña las pertenencias. Wuornos establece un patrón. Atrae a camioneros y luego los mata. Asesina al menos a otros 5 hombres. La doctora Lewis cree que mujeres excepcionalmente violentas, como Aileen Wuornos, emulan a otros antisociales. Los hombres.
Lo que se deduce del estudio sobre patrones femeninos de violencia es que cuando consideramos a mujeres muy violentas, sus patrones no difieren mucho de los de hombres extremadamente violentos. Wuornos es arrestada en 1991. Resulta convicta de 6 asesinatos y es ejecutada en el año 2002. Motivada por venganza contra los hombres, los crueles crímenes predatorios de Wuornos la instalan en el nivel 17, el mismo de la escala ocupado por notorios asesinos como Ted Bundy, que mató al menos a 30 mujeres, y Arthur Shawcross, quien asesinó a 11 personas. En la escala de maldad del Dr. Stone, el nivel 17 está reservado para asesinos que son manipuladores e impulsivos, características generalmente atribuidas a los hombres. Conductas basadas en géneros comienzan a diluirse al tope de la escala. Las pocas mujeres asesinas violentas en ese estrato exhiben características que la opinión pública considera evidentemente masculinas. El Dr. Stone ha creado una escala con 22 niveles para comparar los motivos y métodos de las mujeres malvadas que confrontamos hoy en día. Los niveles más altos de este índice del Dr. Stone están reservados para asesinos torturadores. Esta mujer es acusada de crímenes que la pondrían en esos rangos: golpear a su hijastro de 10 años, hacerlo comer una cucaracha y obligarlo a cortar el césped con un par de tijeras. ¿Pero estos abusos llevaron al asesinato? West Palm Beach, Florida, 1993. El cuerpo de A.J. Schwartz, de 10 años, es hallado muerto flotando en una piscina, cubierto con inusitados cortes y moretones. Su madrastra, Jessica Schwartz, es arrestada. Ella sostiene que no es 100% inocente, pero que no cometió el asesinato. La analista Pat Brown está en Florida para ver a Jessica Schwartz personalmente. Voy a entrar y cuando lo haga empezaré de cero. ¿Qué tienes que decirme, Jessica? ¿Cómo puedo saber más sobre ti? He leído mucho sobre tus antecedentes y me han interesado bastante porque son inusuales. Jessica se casó con David Schwartz a fines de los 80. Ambos tenían hijos de relaciones previas. En 1992, el servicio social solicitó que A.J., hijo de David, viviera con él y su nueva madrastra, Jessica. ¿Cómo era para ti en esa época? En ese tiempo, él no tenía ningún sentido de los modales básicos de comer correctamente. Yo llamé a todos y les dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nadie me advirtió? No estoy preparada para encargarme de un niño como este. Todo lo que hace es ponerse a gritar, y cuando no grita, protesta. Jessica cree firmemente que el historial de abusos de A.J. derivó en su mala conducta en varias ocasiones. Repentinamente, en esta casa nueva vi una cucaracha en la pared. Dije, oh, no. Bueno, la seguí por la sala de estar, por la cocina, por el cuarto de A.J. y el garaje. Había miles de ellas. Oh, yo pensaba, oh, mi Dios, y vi comida. Por supuesto, los vecinos estaban afuera y me escucharon cuando dije, si vuelves a hacer esto, te haré comer una de esas cucarachas como almuerzo. Eso fue lo que dije. El 2 de mayo de 1993, A.J. es hallado flotando boca abajo en una piscina, muerto. Jessica afirma que cuando despertó no pudo encontrar a A.J. y recurrió a su padre. Yo le dije, quiero que salgas y te pongas a buscar a tu hijo ahora. Me replicó, Jessica está afuera, en el patio. Cuando pensé en revisar la piscina, pasé de un estado de total desesperación y dolor a luchar por mi vida. Correcto. Porque escuché que un policía me acusaba. El primer informe del forense señala que la causa de muerte era inmersión, pero que el procedimiento no estaba aprobado. Dijeron que había sido una muerte accidental. Encontraron una máscara y un snorkel. Exacto. Y el forense informó que había pequeñas líneas idénticas detrás de sus orejas. Eso correspondía a que la máscara fue arrancada. Se vio en problemas, se arrancó la máscara, pero no logró salvarse. En el juicio de Jessica Schwartz, los vecinos testifican que habían visto terribles actos de crueldad.
Un vecino vio cuando AJ era castigado en el acceso de auto desnudo y gritando, hago cosas muy malas, soy un mentiroso. Otro dijo que AJ era obligado a usar una camiseta con la leyenda, soy un pedazo de estiércol. Pat Brown consulta la evidencia policial antes de sacar conclusiones sobre la muerte de AJ. Este es un video grabado a Jessica después de que la policía la interrogara en la mañana de la muerte de AJ. Se le ha permitido ver a sus hijos, pero ignora que la estén filmando. ¿Quién te golpeó? Tú. ¿Fui yo? Sí, cuando papá observaba. Yo nunca te golpeé. Sí. No hables con nadie en adelante. Solo diles, no lo sé. Está tratando de manipular a los niños para que crean que es inocente y no digan algo malo sobre ella a la policía. Yo no quiero que AJ esté muerto. Pero se murió. Aquí en ningún momento se conduele por la muerte de AJ. Ese chico está muerto. Es un niño que ha perdido la vida. Pero Jessica piensa en ella. Y solamente en ella. Mira, nos están viendo. Jessica manifiesta que AJ era un niño díscolo que debía ser continuamente disciplinado. Pero sus maestros testifican que AJ era un niño tierno, afectuoso, que ocasionalmente se rebelaba para llamar la atención. Pat Brown descubre otras inconsistencias en la versión de Jessica. Según el informe de un segundo forense, las marcas en el cuerpo de AJ eran de uñas y no de una máscara de buceo. Las evidencias no mienten. Los hechos son los hechos. De modo que uno debe tratar siempre de apartarse emocionalmente de lo que ve, en especial frente a madres e hijos, y buscar la verdad. Jessica Schwartz fue declarada culpable de 6 actos de abuso infantil y de la muerte de AJ Schwartz. Está cumpliendo una condena de 70 años. El Dr. Stone cree que el abuso que le mereció la condena es equivalente a tortura, y la tortura ubica a Jessica Schwartz en los puntos más altos en el índice de maldad. Los más altos rangos en la clasificación del Dr. Stone corresponden a asesinos sádicos. Asesinos que infligen torturas prolongadas a sus víctimas. Hay pocas mujeres en esas categorías. En general, las mujeres raramente son sádicas. Además, es poco común ver a mujeres que lleven su tendencia sádica al extremo diabólico que alcanzó a alguien como Theresa Knorr. 1983, Sacramento, California. Theresa Knorr es la madre soltera de 3 hijos y 3 hijas. Pero hay otra faceta de Theresa Knorr oculta tras la fachada de madre profundamente religiosa. Siente celos de su esbelta hija adolescente, de modo que la sobrealimenta forzadamente. Prepara cantidades enormes de pasta con queso, quema las piernas desnudas de la niña con la cacerola caliente y la obliga a comerlo todo de una vez. Así es como Theresa Knorr castiga a sus hijas antes de matarlas. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la conducta vengativa de Theresa Knorr? Para responder a esa pregunta, el Dr. Stone examina su pasado. Sacramento. La joven Theresa Knorr compite con su hermana por la atención de la madre. Theresa tiene 15 años cuando su madre colapsa de un ataque cardíaco y muere en sus brazos. La muerte de la madre provoca un vuelco en la vida de Knorr. La sume en una depresión profunda y configura sus relaciones venideras. 1962. Theresa Knorr se casa y tiene un hijo a los 16 años de edad. Ejerce un estrecho control sobre su marido. Sospecha que él le es infiel. En una acalorada discusión, él amenaza con abandonarla. Theresa le dispara con un rifle de caza y lo mata. La mujer afirma que ha actuado en defensa propia y es absuelta. Ese es solo el primero de una serie de actos mortales. El psiquiatra forense Dr. Michael Stone investiga el caso de la sádica asesina torturadora Theresa Knorr. Sus crímenes sitúan a Knorr en el nivel más alto de la escala de maldad. Knorr mató a tiros a su primer esposo
y fue absuelta del crimen. Contrajo matrimonio 3 veces más y tuvo otros 5 hijos. Noor controlaba patológicamente a sus esposos. Sin embargo, sus niños se convirtieron en el centro de su furia. La mujer bebía en exceso y recurrió a diabólicos castigos para sus niños. Los obligaba a desmalezar el jardín con cucharas. Los encerraba en el congelador. Les lanzaba cuchillos y los quemaba con cigarrillos. Noor es particularmente malvada con sus hijas. Usa guantes de cuero para golpearlas y hace que sus niños tomen parte en el castigo. 1983, el abuso aumenta. Noor está convencida que su hija Susan está poseída por el diablo, quien la ha condenado a aumentar de peso. Teresa dispara a Susan en el pecho. La chica sobrevive con la bala alojada en su cuerpo. Un año después, Teresa efectúa una cirugía a Susan. Sus hermanos la sujetan en el piso de la cocina mientras la madre extrae la bala con escalpelo y pinzas. Deja a su torturada hija tendida en el piso. La herida se infecta. Susan cae en un delirio. Teresa y 3 de sus hijos llevan a Susan a un campo y le prenden fuego, quemándola viva. Su cuerpo es descubierto. Estaba extinguiendo llamas cuando de pronto noté lo que era. Luego vi los dedos asomándose. Pero la policía no logra identificar los restos carbonizados. La brutalidad de Teresa aumenta. Obliga a su hija Sheila a prostituirse. Teresa cree que Sheila le ha contagiado una enfermedad venérea. Ata a Sheila y la encierra en un armario por días, hasta que muere de hambre. Ordena a sus hijos poner el cadáver en un cajón y tirarlo en un campo. El cuerpo de Sheila es descubierto y registrado por la policía como persona anónima. 9 años después de la muerte de Sheila, la hija menor de Teresa procede a denunciarla. Créanme, me he preguntado cientos de veces por qué no huí con mis hermanas. No encuentro respuesta porque sé que ahora lo haría. Pero en esa época era muy difícil. No sabía dónde ir, no sabía a quién recurrir, no sabía qué hacer. A diferencia de Tenning, Ruth y Graham, Teresa Noor infligió torturas prolongadas a sus víctimas. El Dr. Stone cree que eso la ubica en otro plano. Noor demostró un salvajismo que no se encuentra comúnmente en mujeres. Torturó a todos sus hijos y asesinó perversamente a 2 de sus hijas con una indiferencia brutal a sus sufrimientos. El Dr. Stone clasifica a Teresa Noor en el nivel máximo de su escala, el grado 22. Mujeres que matan. ¿Qué motiva sus actos criminales? Las investigaciones revelan diferencias básicas entre esas mujeres y sus contrapartes masculinas. Sin embargo, hay sorprendentes similitudes. Aunque sus crímenes no son comunes, los niveles altos de mi escala revelan que las mujeres son capaces de crímenes brutales que tienen impactos devastadores. ¿Por qué una madre cría un hijo por 17 años y después lo mata? ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Y qué clase de persona seré el resto de mi vida a causa de eso? El Dr. Stone continúa comparando los horrendos crímenes de mujeres que matan, con la esperanza de que algún día no solo logremos comprender, sino también protegernos contra sus actos.